Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Aquí se habla libertad, arrimados como siempre al Mingo TV, la plataforma de YouTube de José Domingo Blanco y Erika Mendoza Tobar, personajes que ustedes consiguen en las otras redes sociales, a Mingo como Mingo TV, aludiendo al programa para que se fortalezca, y a Erika Mendoza Tobar como @ementov en X y @Erika Mentov en Instagram. Gracias a todos ustedes por pasar por patreon.com, la cuenta de Víctor Maldonado C, dejar allí su colaboración, participar en esta comunidad de manera más activa y comprometida. Gracias a Catherine Manzano por la producción ejecutiva de este programa y a ustedes por suscribirse al canal Mingo TV, darle like al programa y difundir este tipo de programaciones. Hoy quiero hablar con ustedes sobre un tema interesante, no es demasiado popular, sobre todo en este momento donde todo el mundo cree que tiene la verdad en sus manos y no solo la verdad, sino el triunfo, el heraldo del triunfo en sus manos. Yo quiero hablar hoy sobre el bien posible, que para mí, y ya lo iré explicando a lo largo de este programa, es un buen antídoto para la ilusión mal fundamentada, pero sobre todo para luchar contra los extremismos paralizantes. La primera idea que yo quiero compartir con ustedes es la siguiente. Ni se llega al poder, ni se puede gobernar con sueños imposibles, pero tampoco se debe renunciar a soñar con un mundo mejor. Todos aquellos que llegan a gobernar pretendiendo sueños imposibles, utopías de cualquier tipo, todos esos se convierten en demonios totalitarios, en bestias leviatán que agreden la condición del ser humano y por supuesto aplastan su libertad, su vida y sus derechos de propiedad. Aquel que sueña con lo imposible pretende un ser humano diferente al ser humano histórico que es el que todos somos. Aquel que quiere realizar un sueño imposible pretende un hombre nuevo con unas características siempre revolucionarias y comprometidas que se parecen mucho a aquello de con hambre y sin empleo, con este régimen me resteo. Bueno, ya se sabe que la gente con hambre, sin empleo y sin posibilidades lo que hace es irse del país por millones. O por supuesto cae en una apatía desesperanzadora brutal, pero no hay un resteo posible, sino en el mejor de los casos, una apática indiferencia. Pero lo otro es renunciar a soñar con un mundo mejor. No, no se debe renunciar al sueño de un mundo mejor ni al compromiso de pasar por el mundo dejando el legado. Un mundo mejor que no es perfecto, sino que es perfectible, que se va perfeccionando, que va avanzando en la dirección apropiada hacia lo más humano, lo más libre, con el respeto, por supuesto, de la vida, lo más civilizado, lo más racional, pero no un mundo perfecto porque pretender la perfección es el camino de la decepción. Porque como nunca vamos a ser perfectos, pues entonces nos convertimos en los heraldos, los voceros de la decepción, porque nunca vamos a estar satisfechos. Y en ese sentido, digamos que lo que corresponde a todos nosotros es entrenarnos en la mirada compasiva de nosotros y de los nuestros. Porque no somos perfectos, a pesar de esa célebre historia de el ejército libertador, la sociedad que se sacrificó por la independencia o la libertad de toda América Latina. Y no somos perfectos, hay mucho de cuento, hay mucho de fábula, hay mucho de leyenda, hay mucha narración interesada desde el principio de nuestra historia republicana. Entonces yo creo que eso debe quedarnos claro. No es el camino el soñar sueños imposibles. La segunda idea que yo quiero compartir con ustedes es la siguiente. A mí me parece que después de 25 años, nosotros no podemos mostrar un resultado definitivo. Ni el régimen ha podido implantar su sueño revolucionario, su socialismo del siglo XXI, que se parece, digamos, a esos edificios de los gobiernos que siempre están en construcción y que nunca terminan. Ni nosotros terminamos por recuperar lo que nosotros creemos que es nuestro derecho fundamental, que es la libertad. Y por lo tanto, a mí me parece que vivimos o estamos sumidos en algo similar a una guerra de trincheras. Una guerra de trincheras, por supuesto que alude
a la terrible situación de la Primera Guerra Mundial, una guerra que todo el mundo creyó, como aquí se creyó, que se resolvía tan rápidamente como se había comenzado, porque digamos votamos por este y si no nos gustó, no nos gusta, lo votamos. Ellos dijeron vamos a la guerra y volvemos en 3 semanas, chao mi amor, tenme el almuerzo caliente que ya vengo, y sucede que terminaron pasando 4 años y 20 o 30 millones de muertos y todo lo que además se llevó la gripe española, la peste negra, producto por supuesto de la pudrición y las ratas que asolaron a toda Europa. Entonces, cuando yo me refiero a que nosotros sufrimos una situación o una guerra de trincheras, a lo que aludo es que ninguno de los flancos ni avanza ni retrocede sustancialmente. ¿Ok? Ni el régimen ha logrado implantar su modelo, ni nosotros hemos logrado recuperar nuestra libertad. Ni se avanza ni se retrocede, salvo los errores estadísticos. Hay mejores momentos para una trinchera y peores momentos para la otra. Pero además, cualquier avance significativo significa incurrir en inmensos costos colaterales que la gente no está dispuesta a incurrir ya, porque los ha pagado a crédito y de contado y que ahora no encuentra sentido ni razón para seguir las instrucciones de unos generales irresponsables, indolentes, incapaces y por otra parte, digamos, infiltrados por cada una de las otras líneas. Entonces, el 25 años de este detente, por supuesto, es muy desolador. 25 años que además parece ser la tierra de cultivo para cualquier idea, por más loca que sea, y para cualquier consigna, por más irresponsable el que sea esa consigna. Por eso es que yo quiero invitarte a reflexionar sobre un concepto tan olvidado como fundamental en la filosofía política contemporánea. Y ese concepto, ya se los adelanté, es el bien posible. Bien posible que nos coloca con los pies bien asentados sobre la tierra y que nos inmuniza contra la utopía que es, digamos, el bien perfecto, o sea, la Nueva Jerusalén, la utopía perfecta, la república de los mejores. No, no, no. El bien posible es otra cosa, porque el bien posible es aquello que podemos hacer dadas las circunstancias. Y me parece muy importante porque en tiempos de tanta arrogancia discursiva, yo creo que nosotros debemos aportar y compensarla con algo más de más humildad, de un alcance mucho más realista, pero por supuesto en unas condiciones mucho más moderadas y prudentes. Bueno, ¿por qué? Por lo que les decía, porque nosotros vivimos una situación de trincheras, porque parece que la política está atrapada entre dos extremos. Por un lado, el pragmatismo cínico de la mentira institucionalizada, de la ingeniería social, de la ruina social, y por el otro lado, la utopía irrealizable que parece que puede borrar con la mano lo que está ocurriendo, la situación en la que nos conseguimos, la gente que está en cada una de las trincheras, para montar de un momento para otro un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, ni una cosa ni otra. Avanza a veces la ingeniería social de la ruina social. Y eso, por supuesto, es muy inconveniente. Y a veces avanza la locura de la adhesión a la utopía irrealizable y eso, por supuesto, genera después oleadas de decepción y de sufrimiento precisamente porque la gente no se siente representada en la distancia que hay entre lo que se prometió y lo que efectivamente se está logrando. Entonces yo creo que para salir de esa trampa de trincheras, nosotros necesitamos nuevas nociones políticas que pueden a su vez reconciliarnos con la acción responsable y el ideal moral. Porque no se puede perder de vista que una política sin ideales morales es una política estéril y que rápidamente se convierte en una situación cansona, exhausta. Y por otro lado, por supuesto, tiene que ser capaz de actuar y actuar con responsabilidad no es otra cosa que asumir en cada paso, en cada acción, la consecuencia de nuestras propias decisiones y nuestros propios actos. Uno, por ejemplo, extraña
de los políticos venezolanos de cualquiera de las trincheras su falta de responsabilidad. Ninguno asume los costos y las consecuencias de sus propios actos. Las pérdidas, los costos siempre son de otros. Las ganancias todas son de ellos y los costos de quiénes son. Y nosotros no podemos seguir así. Nosotros necesitamos acción responsable y un ideal moral reconstituido, más allá de la ingeniería social mágica y, por supuesto, más allá de la utopía social también mágica. Y esto me trae a mí a este comentario una frase de Baltasar Gracián, un jesuita del siglo XVII, que alguna vez dijo que la historia ha premiado a los audaces, pero también ha sepultado a muchos de ellos por no saber parar, por no saber cuándo detenerse. Y yo creo que nosotros podríamos echar más de un cuento al respecto. A nosotros nos encanta la audacia, la sorpresa, la telenovela, el momento culminante, la situación decisiva. Y creemos que por la vía de la audacia nosotros vamos a resolver esto de un solo plumazo y van a desaparecer todas las dificultades, pero lo que realmente hemos visto es un inmenso cementerio de posibles buenos liderazgos que han quedado ensartados en su propia corrupción del liderazgo, porque no han sabido nunca cuándo detenerse, cuándo cesar, cuándo retirarse, cuándo decir yo aporté hasta aquí, gracias, me retiro, que vengan otros con nuevas ideas, con otras formas, con otras fuerzas. Pues no, entonces, claro, nosotros tenemos una mirada ingenua de la audacia. La compramos sin saber que ciertamente muchas veces un golpe de suerte de la fortuna puede transformarlo todo, pero la mayor parte de las veces lo que conseguimos es un inmenso cementerio de lápidas sin nombre, donde están sepultados todos aquellos que nos defraudaron, que prometieron, que dieron un paso en falso y que nos pusieron en una peor condición. Entonces, ¿cuál es la conclusión que hay que sacar de esta frase de Baltasar Gracián? Que la audacia no es suficiente, que nosotros hemos comprado la política como 100% audacia, y eso no es suficiente. Ni en la generación de las manitos que de repente llegaban al Parlamento y hacían un efecto, un golpe de suerte, un efecto de espectáculo, pero eso definitivamente no tenía sentido porque no tenía impacto verdadero en la realidad, ni cuando se hacían las coreografías de calle, ni cuando se hacían las marchas, en fin, no ha sido suficiente. Ha tenido inmensos costos colaterales, pero no ha sido suficiente y entonces uno tiene que decir, hay otras virtudes que echamos de menos en este juego de la política a la hora de hacer política buena. Y deberíamos tener un inventario, más allá de la audacia, el de la viveza de Tío Conejo, para saber cuáles son las otras virtudes que nos hacen falta para poder salir de esto en algún momento. La audacia no es suficiente. Este, el, 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 digamos que no podemos construir un monumento en honor a la audacia como infalible. No es un verdadero Dios, es un falso ídolo. Pero bueno, debe tener alguna simpatía porque a todo el mundo le gustan los juegos audaces, las jugadas audaces, como si esto pudiese ser una película de Misión Imposible, versión 25, con locación en Venezuela. Ahora, hemos hablado del bien posible. ¿Qué es el bien posible? ¿Y cuál es la diferencia con otros conceptos de bien? Bueno, yo creo que el bien posible es muy realista porque no es el bien absoluto, aquel que se implanta y nos mira desde el cielo de las teorías, ¿ok? No es tampoco la justicia perfecta, no es el ideal platónico, no es el reino mesiánico, no es la nueva Jerusalén implantada de repente, que nos cae de repente en medio de la Plaza Bolívar. El bien posible es otra cosa, es algo mucho más sencillo, más humilde. Es aquello que, dadas unas condiciones históricas, sociales y humanas específicas, puede realizarse sin traicionar los principios ni negar las restricciones del presente.
Entonces, el bien posible es aquello que podemos hacer sin sentirnos mal por traición de nuestras propias convicciones y entendiendo que la realidad tiene ciertas restricciones que nosotros no podemos salvar de un momento a otro. Ese es el bien posible. Ese es el bien, por ejemplo, que se nota, que se narra en los campos de concentración, donde aún en ese terrible sufrimiento y en ese espacio donde no había ninguna esperanza, la gente se colocaba en la disposición de ayudar al otro, de conseguir un tiempo a favor de todos, de mejorar la mínima condición, pero que representaba una mejoría de una circunstancia tan mala, y por supuesto, el que te hacía recordarte a ti que eras un ser humano con principios y con valores capaz aún en todas las malas circunstancias en las que te encuentras, capaces de hacer cosas buenas. Entonces, el bien posible es una síntesis entre el ideal ético y la factibilidad política. Todos tenemos ideales, todos sabemos qué es lo que queremos, todos tenemos una máxima aspiración, todos queremos un país moderno, próspero, seguro, libre, competitivo, con un sistema de mercado excelente, sin pobreza, sin circunstancias inapropiadas, donde no haya terremotos, ni tifones, ni huracanes, donde no haga tanto calor y tampoco haga tanto frío, donde las mujeres no dejen de ser bellas y los hombres atractivos, donde se respete al niño y se respete la ancianidad, donde haya una fe que nos vincule a todos, donde haya sentido de comunidad, pero a veces eso se coloca en el flanco de la utopía, porque todo es tan perfecto que es irreal. Entonces, el bien posible no nos hace a nosotros olvidar que tenemos un máximo de aspiración, pero nos recuerda que aquí y ahora tienes el que lidiar con las condiciones de la realidad y con la factibilidad política. Entonces, es lo que puede hacer cada uno de nosotros sin renunciar a lo que debe hacerse. Entonces, lo que puedes hacer sin darte por vencido, sin darte por satisfecho. Hoy estás haciendo esto y sigues hacia adelante y trata de mejorar esta circunstancia de tal manera que la situación, por supuesto, la situación del sistema sea muchísimo mejor. Entonces requiere, por supuesto, lo que plantea el querido amigo Miguel Fontán, requiere un ciudadano comprometido, activo, no pasivo, activo, que piensa, que tiene, por supuesto, y que reflexiona sobre sus ideales, pero que también tiene la suficiente racionalidad como para entender que hay algunas cosas que no se pueden hacer en el corto plazo, aunque sí puedan lograrse en el largo plazo. Entonces, esta es una discusión vieja, es una discusión de todos aquellos que en algún momento se han preguntado sobre la realidad. Los griegos siempre lo intuyeron. Aristóteles, por ejemplo, hablaba de la prudencia política como virtud esencial del gobernante. A ver, ¿qué significa eso de prudencia política como virtud esencial del gobernante? Bueno, varias cosas. Lo primero, no basta saber qué es justo y qué no es justo. O sea, no basta tener un ideal de justicia. Hay que saber además cuándo, cómo y con qué medios se puede lograr lo justo dentro de los límites del mundo real. Tenemos un ideal de justicia, un ideal de república, un ideal de país, un ideal de felicidad. Y nosotros también debemos saber cuándo, cómo y con qué medios lograr algo de eso dentro de los límites del mundo real, dentro de tus límites humanos, dentro de tu propia configuración y tu propio alcance, o del alcance de tu comunidad, o del alcance del país. Y eso, por cierto, sin demasiada frustración. Yo creo que el camino del buen político es aquel que hace todo lo posible y que por lo tanto además se plantea metas factibles y realizables, que no se cree un mesías, que no cae en la tentación del providencialismo,
que no cree que está allí para transformar el mundo, sino para dar su aporte en el aporte que todos debemos dar para lograr el mayor bien posible, dadas las circunstancias. Por lo tanto, el buen político tiene, digamos que en el mayor grado posible, la virtud de la prudencia, que es una habilidad esencial, que implica, por supuesto, entender el entorno, o sea, conocer el entorno. Ojo, usted puede viajar por todo el país y no conocer el entorno social, político y económico del venezolano. Usted puede tener sus sesgos emocionales y perderse en los sesgos emocionales. Entender el entorno es estar cerca, pero tomar distancia. ¿Ok? Y saber, digamos, hasta dónde va a llegar la gente y hasta dónde no va a llegar. Creo que los políticos nunca han sabido eso. Los políticos creen que los ciudadanos son un rebaño que van para donde ellos los lleven. Sí, pero no. Creo que hay límites y el pacto intuitivo del liderazgo es, mira, yo te acompaño, pero no te voy a acompañar hasta el barranco. No te voy a acompañar hasta la insensatez. No te voy a acompañar cuando a mí me parezca que tú estás desvariando. No te voy a acompañar si el que se pone en peligro soy yo y no tú, porque tú no estás en la vanguardia, sino en la retaguardia. No te voy a acompañar si las diferencias de exposición son que tú estás resguardado y que yo estoy en la calle corriendo el peligro y que a mí nadie me va a defender. Eso implica entender el entorno. Pero además la prudencia significa atender a los demás, atender sus demandas, discutir con disposición pluralista. No atender a los tuyos, no configurarte como el jefe de tus propios secuaces o como el líder de tus propios secuaces, sino atender a los demás, a sus necesidades, a sus expectativas. O sea, es por supuesto la acción del líder en medio de los suyos. Y por supuesto, actuar estratégicamente para evitar conflictos inútiles. O sea que un líder prudente no es como el perro que detrás de la reja ladra todo el que pasa. Un líder prudente administra sus fuerzas y eso se llama actuar estratégicamente. No busca conflictos cuando sabe que los va a perder y no propone condiciones cuyos costos son infinitamente superiores a las posibles ganancias. Por lo tanto, los componentes de la prudencia y del buen liderazgo son el silencio, el cálculo, la espera. Y por lo tanto, la renuncia al espectáculo, la evitación del show. O sea, esta política de show un día tras otro, de mentira un día tras otro, de el expectancia espectacular o de expectativas espectaculares que si no vienen nos frustran. Eso no tiene ningún sentido. No se gobierna desde la televisión, desde un programa, desde una puesta en escena. Se gobierna desde la realidad. Y Baltasar Gracián, este jesuita que yo les aludí, lo advierte claramente. Quien actúa sin medir las consecuencias, tropieza. Quien habla sin pensar, se delata. Y ahorita en esta tormenta donde todo el mundo ha hablado, donde todo el mundo dice, donde se usan las palabras sin especificar su sentido para que la gente se imagine lo que es o lo que no es o lo que pudo ser, pero no fue. La verdad es que nos coloca a nosotros en una circunstancia en donde tenemos que recordar la prudencia planteada por Gracián. Quien actúa sin medir las consecuencias, tropieza. Y quien habla sin pensar, se delata. Entonces, bueno, y creo que una de las ideas que yo quiero compartir con ustedes, a mí me parece que debe ya estar clara. El hombre prudente que busca el bien posible sabe que no todo puede decirse, que no todas las batallas deben librarse y que el silencio muchas veces es más elocuente que las palabras. Entonces, claro, por un lado nos dicen, no te puedo decir todo, porque yo estoy callando y cuando callo actúo, pero estás diciendo, pero sobre todo, tú no me estás dejando claro cuáles son las batallas que hay que librar y cuáles no. ¿Ok?
Y tampoco me estás asegurando que en tu silencio hay prudencia. Hay prudencia. Y no inhabilidad o incapacidad para actuar, bueno, porque no puedes actuar. Entonces yo creo que hay que refinar, porque, a ver, de lejos parece y de cerca no es. No todo, no toda puesta en escena es una demostración de prudencia. Y creo que estamos castigados por una especie de tormenta de espectáculos que no nos está haciendo bien. De un lado y del otro, lo que hay son dos espectáculos que compiten. Dos sábados sensacionales, miércoles sensacional, lunes sensacional, como ustedes quieran, y no nos está haciendo bien, entre otras cosas, porque no estamos avanzando. Y no solo eso, nos estamos agotando. Y no solo eso, nos estamos aburriendo. Y el aburrimiento, por supuesto, es un signo de algo fatal, que es una especie de legitimación por defecto de esto que está. Estoy aburrido, estoy fastidiado, ¿saben qué? No me interesas. Pero entonces hay una especie de legitimidad por no molestar. Las cosas están ocurriendo, pero la legitimidad de la gente está yendo por otro lado. Y hay mucho de envilecimiento de todo esto, ¿saben? O sea, hay mucha farsa en estos supuestos discursos que buscan el bien, pero que nos entregan como resultado el mal. Bueno, yo creo que de nuevo, el bien posible es un llamado de atención contra los extremos. Hay dos grandes tentaciones en la política. La primera es el cinismo tecnocrático, que solo mide resultados y eficiencia, que se plantea el plan para después defraudarnos con ese plan, pero sobre todo esa mirada tecnocrática, que es necesariamente cínica, olvida que también la política o que la política son otras cosas como la ética, la justicia y el bien común. O sea que el cubo tiene varias dimensiones. Por supuesto, resultados. Y tú me puedes hacer una matriz de causa y efecto, ¿no? O sea, y sobre esa matriz, digamos, decir, yo propongo esto y estos van a ser los resultados. Pero la política es gente, es lo humano, es la comunidad, es la ética, es la búsqueda ansiosa de justicia y es el logro del bien común. Entonces, cuando se sacrifica la virtud por un cálculo, una matriz de resultados, no nos estás aportando ni libertad ni bien. Nos estás aportando de nuevo una apuesta insoluble en la realidad. Entonces, claro, el socialismo, que es la ingeniería social del fracaso, es mucho de cálculo tecnocrático cínico, que además y para colmo, no cumple lo que promete o lo que ofrece. Por ejemplo, cero analfabetismo, cero enfermedades infantiles, cero deserción escolar. No, pero es que tú estás olvidando que la cosa es un poco más complicada porque estamos hablando de gente, de necesidades, de restricciones, de vulnerabilidades que tú no estás considerando porque tú crees en el compromiso del hombre nuevo. Pero del otro flanco lo mismo. Este es el plan, estos son los costos y te olvidas también de que la política es lo humano, es la ética, es la justicia, es el bien común. Aunque sea diferente la puesta en escena de la reflexión de unos y otros. Entonces, lo primero, ese es el primer peligro, pero el segundo peligro es tan malo como el primero, porque es el idealismo intransigente, que exige todo o nada, que quiere llegar hasta el final sin decirlo, que descalifica cualquier paso intermedio como traición o como complicidad. Y que se olvida de la propuesta, por ejemplo, de Charles Lindblom, ¿no? Cuando habla del incrementalismo desarticulado. Las sociedades no avanzan a grandes saltos. Las sociedades avanzan pasito a pasito, para irse acostumbrando a las variaciones de sus espacios de confort. La política ha olvidado eso. No sé por qué la política se ha vuelto el espacio y el discurso de los impacientes. Obviamente yo no estoy haciendo una apología
el de las malas decisiones y de las traiciones y, digamos, e inconsecuencias de la política vista en el cortísimo tramo de los últimos 12 meses. Yo lo que estoy diciendo es que aquel que prometa el gran salto, aquel que prometa la utopía, nos está estafando de entrada. Tanto la ingeniería social del fracaso como la utopía perfecta como promesa política olvidan el principio rector del pensamiento político responsable. Y es que el bien posible no es una rendición, sino una conquista progresiva. ¿Ok? O sea, si en lugar de grandes saltos estuviésemos pensando en el progreso del país y de la gente, estuviésemos resolviendo incrementalmente los problemas. Estuviésemos construyendo un camino incremental hacia la liberación del país y estuviésemos incorporando, como lo he dicho siempre, el largo plazo como parte de nuestras premisas. Pero no, nosotros somos salteadores de camino. O sea, nosotros queremos asaltar la diligencia. O sea, nosotros queremos resolver el problema de un solo zarpazo. Bueno, es muy complicado. No se ha logrado en 25 años que hemos perdido como largo plazo porque se han usado 25 veces o 20 o 18 o las que ustedes quieran desde el punto de vista del corto plazo, porque el largo plazo es una actitud, es un plan, es una forma, es recorrer el desierto para llegar a la tierra prometida, es no perder el tiempo en las falsas ofertas y en las trampas argumentales. Por eso, renunciar al bien posible es dejar el terreno libre al mal real, que es lo que estamos viviendo. Por eso es que nos toca pensar a todos nosotros y reconciliarnos con términos como transiciones, que no son las transiciones de la ingeniería social de que hacemos una elección y entonces en esa elección pongo yo un muñecote que sea el amigo de todos, como Barney, y entonces la próxima elección, no, no, no. La cosa es mucho más profunda. No son las transiciones que nos vendieron en un libro que nunca terminaron, en una tesis que nunca se presentó. Estoy hablando de transición de los estadios de la realidad, esa transición incremental a la que se refería Charles Lindblom con su incrementalismo desarticulado, es ese moverse sobre la base, digamos, de la cautela y la táctica, digamos, tratando de lograr, mientras tanto, el mayor bien posible. Es, por lo tanto, un proceso que va allanando el camino y que permite seguir avanzando. Yo siempre he dicho, por ejemplo, que nosotros tenemos que limpiar la casa, o sea, avanzar significa limpiar, limpiar significa dejar atrás, el, rescindir el contrato a perpetuidad que parece que tenemos con el elenco del fracaso. Eso es el bien posible también. O sea, vamos a sentirnos mejor cuando tengamos nosotros la posibilidad de un liderazgo más limpio, más nuevo, más comprometido, más realista y no estos salteadores de camino que por 25 años, por toda su vida han vivido de nosotros, de nuestra crisis, que lo peor que les podría ocurrir es que se acabe esta situación porque de qué van a vivir, que se han enriquecido, que todos viven muy bien, y que tienen a la política como el escenario circense de la cual se aprovechan y por la cual saquean. ¿Ok? Entonces, avanzar a veces es limpiar la casa. Eso es avanzar. Avanzar a veces es tener estructura, estructura de vida, es saber qué es lo que hay que hacer y a qué nos tenemos que dedicar. Y por eso es que rescato el viejo lema del presidente Luis Herrera Campins, es tener la capacidad de escuchar crecer la hierba, mientras el discurso de las acciones lidera el país. Entonces, es solazarnos y concentrarnos en los pequeños cambios incrementales, solazarnos y confortarnos en nuestras decisiones que nos dan más holgura, más libertad, más dignidad y más estructura y más compromiso, ¿ok? Mientras el discurso de las acciones lidera el país. Yo siempre he dicho que tenemos un grave problema educativo. Bueno, habrá que hacer las escuelas dominicales. ¿Para cuándo lo vamos a dejar? Hay un grave problema
de salud pública. Bueno, ¿cuándo se van a construir los consensos para restaurar los sistemas de vacunación? O sea, finalmente, entre la guerra, entre las dos trincheras hay una tierra de nadie, que también puede ser, es la tierra que me permite aniquilarte si tú sales, pero también es el espacio que me permite conseguir de ti y tú de mí el mínimo consenso posible para darle incluso a este conflicto una sensación y un sentido más humano. Que hay un conjunto de déficit que se deben allanar y que de alguna manera se allanan con nuestro favor o sin nuestro favor y que nos conviene. Entonces hay un tema de reconocimiento que debería estar allí. Lo que no puede ocurrir es eso que estamos viviendo porque no nos lleva a ningún lado. Y si ustedes quieren saber cómo es eso del discurso de las acciones liderando el país, yo les quiero traer a ustedes el ejemplo de Javier Milei y su manejo de la economía y de la política. Milei llega, digamos, ofreciendo con una especie de, de sierra eléctrica en las manos que le iba a acabar con todo. Su propuesta económica era rupturista. Su forma de abordar el país era para el gran salto. Ahora, él llega al gobierno y como parece loco, pero no es un gran intelectual, es un excelente profesor universitario, es un profesional de la economía y además tiene un equipo político bastante bueno. Entonces él llega y dice, bueno, ¿cómo hacemos para darle a la economía sentido? Y le tocó, por supuesto, tomar decisiones, el discurso de las acciones lidera el país, pero además, digamos, sin dar ningún salto al vacío, sino practicando la prudencia. Poco a poco, en el poco tiempo que ha estado frente al gobierno, ha bajado la inflación, ha bajado los aranceles, ha recortado el gasto, ha puesto orden en lo que era un desorden perenne, ¿ok? Y todavía queda por hacer. Y él mismo dice que a lo mejor faltan 2 o 3 periodos para llegar a la Argentina que él sueña y cree. Hay allí un incrementalismo, igual la política, porque él está clarito de cuál es el respaldo político institucional que tiene. Está clarito. ¿Ok? Y está clarito de cuáles eran los que detrás del escenario también movían. Hay una foto del Papa Francisco reunido ya muy enfermo con los del Sindicato de Aerolíneas Argentinas, la gran sinvergüenzura. ¿Ok? Y sucede que el juego político a veces supone avances y retrocesos, pero no perder el rumbo, aligerar la velocidad. ¿Ok? Porque son muchas las cosas que hay que calibrar. Y de eso se trata. Milei fue capaz o ha sido capaz de calibrar en cada momento las condiciones. Y eso es muy, pero muy importante. Y en cada momento preguntarse y responderse, dadas las circunstancias actuales. O sea, conocer el entorno. Dadas las circunstancias actuales, conocer el entorno que no significa yo creo que, conocerlo desde el punto de vista de los hechos, aunque los hechos no nos gusten, dadas las circunstancias, que es lo mejor que podemos hacer. Y como se ha enfocado en lo mejor que puede hacer, ha tenido unos éxitos rotundos. ¿Se parece a lo que él quería? No. ¿Se parece a lo que él ofreció? Sí, porque él se comprometió con la verdad. En los tiempos que él esperaba, tal vez más lento. Abordando las resistencias, sí, con bastante suerte y otras posponiéndolas. ¿Ok? Pero por supuesto va a entregar un Estado muchísimo más sano porque tomó las medidas que debía tomar, que eran las medidas realistas, en los tiempos realistas, dadas las circunstancias. Que nos guste o no nos guste el estilo es otra cosa, porque de nuevo, cuando nosotros compramos el show, entonces compramos las apariencias. Cuando nosotros abordamos la política, entonces tenemos que medir los resultados y no las apariencias. Y por eso es que el bien posible no está divorciado del realismo ético de Maquiavelo. Maquiavelo es el autor político peor interpretado, o sea, malinterpretado desde siempre, que generó desde el primer momento una gran polémica porque ¿cómo es posible que el poder y el gobierno sea esto que tú planteas? Yo prefiero
diría Baltasar Gracián, llevar la máscara que oculta mis verdaderas intenciones. ¿Ok? Porque Maquiavelo ha sido interpretado como el defensor del poder por el poder, pero hay que hacer una lectura más reflexiva de Maquiavelo, porque en el fondo, lo que él se plantea es lo mismo que nos estamos planteando nosotros. ¿Cómo logramos que el bien sea eficaz? O sea, ¿cómo logramos y cuál es el costo desde el punto de vista del príncipe para lograr todo el bien posible dadas las circunstancias? Porque ¿qué es lo que está diciendo Maquiavelo? La competencia existe, la trampa existe, la traición existe, los venenos están disponibles, ¿ok? Y casi que si tú no lo haces, te la hacen. O sea, y como nos toca a nosotros, eran estados en varias etapas de asentarse o de consolidarse. Por lo tanto, digamos, la lectura verdadera y reposada de Maquiavelo nos hace ver que él no rechaza la virtud, pero plantea que la política tiene otro tipo de virtudes. ¿Por qué? Por lo que decíamos, porque la política se juega en un mundo real, lleno de pasiones, intereses y contingencias. Porque el poder es algo el que todo el mundo quiere, pero que no alcanza para todo el mundo. Por eso, precisamente por eso, es que propone que el príncipe o el líder debe ser capaz de mantener el poder para poder hacer el bien que sea posible cuando sea posible. Y si uno quiere verlo desde el punto de vista venezolano, el buen líder debe ser capaz de alcanzar el poder para hacer el bien que sea posible cuando sea posible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nuestros líderes no tienen vocación de poder, tienen vocación de espectáculo. Lo quieren todo o nada. No están casados con el concepto del bien posible y por lo tanto son incapaces de hacer el bien. Se extravían en el camino de los sueños. Y ustedes quieren un ejemplo todavía más actual, recordando, digamos que vivimos un mundo de pasiones, intereses, contingencias y por supuesto ganas de poder y de reconocimiento. Tomemos el maravilloso ejemplo entonces del cónclave que eligió al cardenal Robert Francis Prevost y que ahora se conoce como el Papa León XIV. Abro un paréntesis, me encanta su performance de los últimos días, que son sus primeros días de pontificado, espero que siga así. Porque, ¿qué pasa? Francisco dejó un legado muy poco conveniente. Francisco dejó una iglesia fracturada, para colmo polarizada entre conservadores y reformistas. Para colmo, él tomó partido por los reformistas brutalmente. Para colmo, él castigó, digamos, cualquier línea conservadora, desde la misa en latín hasta obispos y curas conservadores. Para colmo, hay curas y obispos silenciados simplemente por su pensamiento conservador, mientras, digamos, los reformistas andan sueltos, enloquecidos por la calle con las banderas de la ideología woke enarboladas como su nueva forma de religión. La verdad, el legado de Francisco fue muy sesgado, muy sesgado. Y para colmo, Francisco quiso dejar las cosas atadas y bien atadas, como decía Franco, y por lo tanto configuró el colegio cardenalicio de tal manera de que no fuera posible que los conservadores pudieran elegir un papa mucho más sereno y mucho más equilibrado. Pero ocurrió lo que ocurrió. Ninguno de los dos extremos podían solo. Los reformistas estaban divididos, el grupo pro Francisco estaba dividido, increíble, o no, ¿ok? Este, porque digamos, ninguno confiaba en que podía en que el otro podía llevar adelante el puro legado de Francisco. Y bueno, allí se disolvieron, los italianos dicen que querían recuperar el papado para uno de ellos y entonces formaron tienda propia. Se notaba entre todos ellos una especie de hartazgo de, ¿sabes qué? No creo que debamos tener otro papado tipo Francisco, que al final, digamos, el digamos que era muy complicado, o sea, un papa que si el cardenal no estaba de acuerdo, le mandaba a quitar el apartamento en el Vaticano y lo dejaba sin sueldo, o sea, esos eran los castigos de Francisco.
¿ok? Es muy arbitrario, ejerciendo, digamos, su mandato, por un lado diciendo soy sinodal y por otro lado aplicándole la hoja y el martillo a todos, con muchísima fuerza, ¿no? Entonces, bueno, el cónclave venía muy complicado porque era muy reciente todas esas fracturas, congregaciones eminentísimas como el Opus Dei amenazadas, ninguneadas, restringidas, por supuesto, la del propio Francisco con más privilegios, otras, digamos, ignoradas, el Papa digamos que es la cabeza de los cardenales, los obispos y los sacerdotes, con una crítica extrema contra el clericalismo, o sea, contra la organización de la iglesia. La verdad, muy poco reflexivo y algunos dicen el muy poco apegado, digamos, a lo establecido en el Código de Derecho Canónico y a lo que decían otros era el depósito de la fe. O sea, ya estaba dando tan duro a las tradiciones que no era posible que se resguardara el depósito de la fe, que es la tradición y los evangelios y la recta interpretación de ellos. Habían discusiones filosóficas de derecho canónico, de fe, por supuesto, de organización, y todos los que no se parecían a él, pues entonces eran el peor juzgados desde su punto de vista. Eso era Francisco también, y hay que reconocerlo, hay que decirlo. Por supuesto, no hay muerto malo. Por supuesto, tenía otras formas que gustaban y otras disposiciones, pero estoy hablando del príncipe. Estoy hablando del príncipe Francisco, cabeza de la iglesia y jefe del Estado Vaticano. Y eso sin nombrar lo que siempre digo, pues, el amor libremente proclamado por Raúl y Fidel Castro y por la Revolución Cubana. ¿Ok? Bueno, pero el cónclave, volviendo, ninguno de los dos extremos podía solo. Pero había un espacio de lo posible que sin negociar la esencia principista podía lograr la mayoría para un buen candidato. Y ese buen candidato fue el cardenal Prevost. Por su trayectoria, por su serenidad, por su prudencia. O sea, seguramente Robert Prevost es la mejor demostración de que las recomendaciones de Baltasar Gracián, cuando se encarnan bien, traen éxito. Su prudencia, su serenidad, su ausencia de voluntad para el conflicto por el conflicto, su no alineación, su virtud en el punto medio, que es lo que uno aprecia hasta ahora, ¿no? Y entonces, alrededor de eso que gustaba a unos y otros, entonces pudo lograr una mayoría brutal. Ojo, lo que vimos en las redes sociales fue una guerra comunicacional brutal para o apalancar a algunos o, por supuesto, el desacreditar a otros. Hay una foto una foto que yo creo que es infeliz, ¿no? De, del cardenal Porras tomándose una foto con el principal candidato, al que daban por ganador, que era el cardenal Parolín, secretario de Estado, muy cercano a Venezuela, fue el nuncio apostólico de Francisco algunos años en Venezuela. Te tomaste la foto con él y sucede que no ganó. Grave. ¿Ok? En todo caso, las reuniones precónclave advertían de que no podían dar la imagen de una iglesia fracturada porque son muchos los peligros. Tanto que, por ejemplo, la conferencia episcopal alemana en los funerales de Francisco saca un manual para la bendición, de parejas vueltas a casar y de los homosexuales que pidieran bendición y por supuesto eso se hizo contra la voluntad y las instrucciones del Papa fallecido y por supuesto en sede vacante. Bueno, eran los peligros que tenían que abordar y necesitaban por lo tanto dar la sensación de que ellos eran capaces de superar todas sus fracturas y lograr, digamos, concentrar buena parte del respaldo en un candidato alrededor del cual se dio un consenso automático. No fue que, probablemente sí, pero no fue que, ok, sino que poco a poco se vio que Prevost tenía el respaldo de unos y otros.
Como les decía, ellos no podían darse el lujo de un cónclave demasiado largo porque iba a mostrar una iglesia debilitada en su integridad y eso aquí y ahora es muy peligroso. Entonces, ¿qué era lo factible que comenzó a hacerse deseable? No el extremo, o Sarash, o el cardenal de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que era, digamos que Francisco en estado puro, argentino como él, de Buenos Aires como él, etcétera, etcétera. ¿Ok? No, ni Sarash ni el otro. O sea, por supuesto, para los conservadores, Sarash es, digamos que el tipo ideal de papa. Para los reformistas, el otro era el tipo ideal de papa, era continuidad o discontinuidad sobre la herencia de Francisco, que dejó la iglesia bien cargada. Ok, y entonces, de nuevo, como eso no era factible, dejó de ser deseable. No era factible. Ok, entonces la pregunta es, ¿qué es lo factible que además comienza a gustarme? Bueno, y lo factible que además gustó fue León XIV. Enhorabuena, así funcionan los colegios electorales, cuando además entre todos no pierden el sentido de lo que debe hacerse y lo que debe lograrse. Entonces, la ética de Maquiavelo, para volver al pensador florentino, no es la del santo que a veces apresura su martirio, no es de aquel que por extremista se inmola, eso no lleva a ningún lado. La ética de Maquiavelo es la del estadista. Y la ética del estadista es lograr el mayor bien posible sin perder el poder necesario para sostenerlo. Para sostener el bien posible, para llevarlo adelante. Milei no lo está haciendo mal, a pesar de que Argentina parecía un campo minado. No lo está haciendo mal porque además aprovechó las circunstancias. Y esto nos lleva a considerar, bueno, ¿en qué consistiría el bien posible en América Latina? En América Latina hay muchísimos problemas. Eso, digamos que nos lleva como saldo cuando uno conoce el entorno. Por supuesto que en América Latina hay desigualdad, hay corrupción, hay desencanto democrático, hay polarización. Estamos infestados de la agenda woke. Hemos perdido sentido de fe. Al final, digamos, sufrimos los coletazos de la inmensa locura y el inmenso desvarío de nuestra civilización. Y por supuesto, eso hace que nuestra agenda esté marcada por los bamboleos. Y bamboleos que son absolutamente inútiles. La búsqueda, a ver, elegir por rechazo es pésimo. Por rechazar a la cuarta se eligió a Chávez, pésimo. En Perú, por rechazar el status quo se eligió a este último presidente, una desgracia. Y lo mismo, digamos, ha ocurrido en buena parte de nuestros países, algunos con suerte y otros con muy mala suerte. Por lo tanto, digamos, en América Latina también hablar del bien posible no es resignarse, es tener presente que sí es posible construir una política de lo real con orientación ética. Ojo, realismo sin orientación ética es colaboracionismo. Repito, realismo sin orientación ética es colaboracionismo. Es realismo con orientación ética y con esa prudencia que plantea Baltasar Gracián y ese instinto innato del estadista que nos propone Maquiavelo. Entonces, cuando tú construyes el discurso político en América Latina, tú tienes que entender que tu papel no es acabar con la pobreza, sino reducirla, que es diferente. Un poco como un ejemplo. No es acabar con la inseguridad, sino acotar la inseguridad. Por ejemplo, reducir la pobreza estructural un 10%, por supuesto que no es suficiente. Y la verdad es que cuando uno hace consultoría política, es lo primero que uno tiene que enseñar al candidato. No prometas aquello que nadie va a creer que tú puedes cumplir. Sé serio. Entonces, te toca reducir la pobreza, no acabarla. A la larga puede ser que se acabe. ¿Ok? Es entonces también defender la democracia
que es imperfecta, como un terreno para seguir luchando por más derechos, por más participación, por más justicia, por más libertad, por más humanidad, por más transparencia. O sea, la crítica al sistema, lo que, digamos, logra al final es que es tirar las cercas para que entren los lobos y se coman las ovejas. Nos ha pasado varias veces. Y por supuesto es el intento siempre irresponsable de que el hombre fuerte y populista venga a resolver las cosas que las instituciones no son capaces de resolver porque nosotros en el camino nos hemos degradado y no entendemos que nuestra meta en el mundo es lograr el mayor bien posible y por lo tanto tienes que lograr portarte bien, hacer buenas leyes, no perder el tiempo y no perder el contacto con la gente, entender el entorno, atender a la gente. Y por supuesto significa ser capaces de construir coaliciones que por más imperfectas que parezcan, pueden frenar males mayores. Mientras se siembra el camino, se abre el camino para los bienes mayores. Ya que hay un tema, porque en Venezuela dice, bueno, ese es nuestro objetivo de la unidad. No, recuerden ustedes que lograr el bien posible en Venezuela significa limpiar la casa. Y por lo tanto, tú no puedes construir coaliciones con el mal, con lo degradado, con los asaltantes, con aquellos que no tienen ética y que por lo tanto son colaboracionistas. Tú tienes que construir coaliciones imperfectas en la misma medida de que de repente tu respaldo es la Asociación de Amas de Casa de Cabudare, ¿okay? Los testigos de Jehová de Barquisimeto, la Acción Católica de Caracas, los colegios privados, la Asociación de Maestros y Profesores, es salir con valentía a construir coaliciones con la gente. Además que nos sirve para entenderlas. Yo no llego a hablarle a la gente, yo llego a pedirle a la gente que trabaje conmigo y construir una forma de hacer política con mayor fundamento social y con menor dependencia de esos partidos políticos degradados y degradantes que son capaces de traicionar y que no cumplen ni años. ¿Ok? De eso se trata el mayor bien posible, de atreverse, sí a decir, el cuenta conmigo, yo estoy contigo. Por supuesto que también significa en América Latina recuperar la iniciativa de la verdad y la sensatez como base de la política. O sea, no hay buena política sobre la base de la mentira, no hay. Pero no hay buena política sobre la base de la utopía, no hay. Verdad y sensatez. Y por lo tanto humildad, porque la ecuación se perfecciona. La ecuación que vincula la verdad y la sensatez se perfecciona con la humildad. Entonces no es el líder que lo promete todo, que está en todo, que negocia todo, que tiene, digamos, poderes por encima de lo humano, sino es el líder que hace lo posible dada las circunstancias y que tiene ideal ético, que quiere resolver los problemas, que va a ir resolviendo los problemas uno al otro, que no se traiciona en el camino, pero que no renuncia, no traiciona la verdad y no traiciona la sensatez. Para mí el bien posible significa para todos nuestros países recuperar la centralidad de la fe, la familia, la comunidad, la compasión, la justicia y el magisterio de la verdad. Ese debe incluirse en tus ideales. Si no tienes fe, la verdad es que caes en un nihilismo en el que vale todo. Aquí siempre el tema de la familia como ideal, el coloca, digamos, a todos nosotros en la crítica del desahucio. Bueno, qué familia, yo no tuve, me abandonaron. Al final, digamos, como los Cristos rotos, y como a veces familias rotas que somos, no olvidar que ese es, así sea, digamos, una tablita en el medio del mar enfurecido, eso, digamos, sobre eso tenemos que edificar, no seguir destruyendo. Y por más mala familia que hemos tenido, no significa que nosotros no podamos crear la mejor familia posible, dadas las circunstancias. Igual que con la comunidad, el compromiso mínimo. Miren, Venezuela es un desastre, pero es un desastre el ciudadano que se nota en las juntas de condominio. Entonces, claro, cuando uno dice, wow, somos capaces, si no lo demuestras en la junta de condominio, si allí no hay consenso, si no hay trabajo común, si allí no hay confianza, si allí no hay claridad, si allí no hay rendición de cuentas, si allí no hay transparencia, entonces no me hables del más allá
de tu calle, no salgas del edificio. Comienza por el edificio y construye allí comunidad. Trata al otro con compasión. Entiende al otro como tan imperfecto como cualquiera. Quiérelo, compréndelo, atiéndelo. Y por supuesto, sé justo. Siempre se puede ser justo. Y por supuesto, siempre decir la verdad. Si esto lo logramos, nos preservamos del espectáculo banal que termina por asfixiar. Todo el mundo está muy aburrido de esto, de las declaraciones de uno y del otro, de las cadenas de uno y de las, digamos, de las confabulaciones por redes del otro. La verdad que en eso se están asimilando unos y otros. Y de hecho es un diálogo entre ellos. Uno dice y el otro le responde, uno dice y el otro le responde. La verdad es que eso no tiene sentido. Los países de verdad no avanzan si son parte de un circo político que no cesa, no descansa, no permite márgenes para pensar en lo otro que es valioso. ¿Y qué es lo otro? La fe, la familia, la comunidad, la práctica de la compasión, los propios proyectos que por supuesto deben tener en cada uno de nosotros la tranquilidad, la seguridad y el orgullo de que somos gente íntegra, con esperanza, con sentido de trascendencia, con voluntad de crear y de recrear nuestra familia, con amor por la vida, con respeto por nuestros niños y por nuestros ancianos, que son capaces de disfrutar aún en el peor escenario de los pequeños momentos de soledad, que es estar junto a los otros a los que amamos. Por eso es que yo creo que hay que seguir practicando la esperanza práctica, no la utópica, y tampoco la de la ingeniería social del fracaso. Y yo quiero cerrar con una frase de Raymond Aron, uno de los grandes filósofos y pensadores políticos del siglo XX. El político responsable es aquel que sin perder el horizonte del ideal no olvida nunca los límites del presente. Que es todo lo que yo he querido decir. Aquel que sin perder el horizonte del ideal, sin perder su condición ética y trascendental, no olvida los límites del presente y no olvida sus propios límites. Porque si te pones la capa de Superman, cuidado y salta porque no vas a volar. ¿Ok? Tú debes tener conciencia de tus propios límites y tus propias capacidades para que ni te frustres ni frustres a los demás. Porque por otra parte, líderes mártires no nos sirven para nada. No nos sirven ni para el nicho en donde después los van a poner. Porque eso es en esencia el bien posible. Una esperanza práctica, un compromiso ético con lo que se puede lograr, sin cinismo, del cual estamos hartos, pero también sin delirios, de los cuales también estamos hartos. Estamos hartos del cinismo y del delirio. Porque a veces dar un paso hacia el bien, aunque sea pequeño, es infinitamente mejor que quedarse paralizado esperando lo perfecto. Y todos debemos tener, digamos, concepto de bien. Bueno, ese es el bien posible. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima emisión. Recuerden darle like al programa. Recuerden pasar por patreon.com para el dar su aporte. Recuerden difundir este tipo de discusiones. Recuerden, si les gustó, de decirlo por las redes. Recuerden que aquí estamos nosotros tratando de compartir con ustedes este tipo de reflexiones. Nos vemos en un nuevo episodio de Aquí se habla libertad. Chao.